Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fica Café. Hoy vamos a hablar de la actualidad y de la situación política y económica de España después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente y de la formación del nuevo gobierno. Y lo haremos como en otras ocasiones en las que hemos hablado de la situación de España con Daniel Fuentes, director del área de análisis de CREAP. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Tiempos de mucha actualidad, estos en los que estamos acabando el año, pero con muchas noticias. Sí, fíjate que estábamos también antes, yo diría, en un compás de espera, ¿no? Demasiados temas bloqueados, parecía que no avanzaba la agenda y ahora por fin sí. Acabamos el año ya con investidura, nuevo gobierno, arranque de legislatura y ya pensando claramente en 2024. Bueno, vamos por partes. Primero, la investidura ha costado, ha sido una labor de relaciones políticas con fuerzas, en algún caso, independentistas, con el precio de la amnistía para los golpistas catalanes del 1 de octubre, con el protagonismo de Puigdemont. ¿Cómo evalúas todo esto que ha pasado? Bueno, yo creo que lo fundamental es ver cuál es el pegamento de esta mayoría parlamentaria, que obviamente no es un pegamento ideológico, no lo es, no es compartido, y tampoco se aprecia un proyecto de país común apoyado por la mayoría parlamentaria. Hay distintas líneas de fisuras que yo creo que conviene olvidar, porque en cualquier momento, pues por ahí probablemente el gobierno va a sufrir más de un revolcón en votaciones importantes. Hay una primera línea de fisura muy clara que ya se ha hecho pública, ya se ha explicitado, entre Sumar y Podemos. Eso ya es público. No sabemos si Podemos acabará en el grupo mixto o si no, pero todo parece indicar que se van a desmarcar. Podría ser en las europeas, quizá, ¿no? Sí, veremos. Pero eso yo creo que ya es un hecho. Hay otra línea de fisura u otro contencioso entre PNV y Bildu. Acordémonos que hay elecciones autonómicas en la primera mitad de 2024, lo más tardar en verano. No sabemos si se adelantarán, teniendo en cuenta el calendario europeo. Las europeas son la primera semana de junio, entonces, bueno, esto condiciona un poco el calendario, pero en cualquier caso, en los próximos 6 meses tendremos elecciones en el País Vasco. Tenemos otro contencioso entre Esquerra y Junts, que es verdad que comparten el interés de que la ley de amnistía se materialice y arranque eso, desde luego, pero eso sí que es el único pegamento que une ahora mismo a Esquerra y Junts. Por lo demás, tiene un contencioso clarísimo. Y también tendremos elecciones catalanas con un calendario distinto. En este caso, han de ser como muy tarde en febrero de 2025. Yo creo que no hay que descartar la posibilidad de un adelanto electoral. No sé si tanto como la primera mitad de 2024, me parece que no. Creo que todos los actores necesitan tiempo para ver qué ocurre con el proceso de la ley de amnistía, que estará lleno seguro de hitos y probablemente dificultades jurídicas, técnicas, procedimentales en los próximos meses. Hay también la confrontación clásica entre gobierno-oposición, en este caso Partido Popular, Partido Socialista, y hay también en la oposición, también hay una línea de fisura entre PP y Vox, porque siguen compitiendo un poco, no por liderazgo, está claro, la hegemonía en el bloque de la derecha no es discutida, pero bueno, el no haber conseguido sumar mayoría parlamentaria después de las elecciones del 23 de julio, pues deja cuestiones abiertas en ese espacio político también. Por tanto, hablamos de una situación, no sé si frágil o inestable, pero sí de encaje de bolillos, Daniel. Sí, fíjate que lo sorprendente, alguno de los oyentes podría decir, bueno, tantas líneas de fractura, ¿hay algo que cohesione? Sí, hay algo que cohesiona. El poder. El poder es, desde luego, siempre lo que más une, pero de manera muy concreta, yo creo que la ley de amnistía cohesiona. Puede parecer paradójico, pero si la ley de amnistía se materializase sin ningún tipo de problema jurídico, procedimental, político en un horizonte de 2 meses, cosa que yo creo que no va a pasar, que va a ser un proceso más largo, pero si eso ocurriese, el verdadero pegamento entre Junts y Partido Socialista, por materializarlo con nombres, se diluiría bastante, ¿no? Los incentivos para seguir cooperando una vez que, oye, yo ya tengo arreglado lo mío, a partir de aquí las cartas se reparten de otra manera. Y en el otro extremo, si dejase de ser una expectativa real y la amnistía desapareciese como posibilidad real, eso también
haría desaparecer el incentivo para cooperar. Yo creo que vamos a estar en un escenario intermedio, en el que la amnistía tendrá que superar dificultades técnicas, jurídicas, procedimentales, políticas, etcétera, y que en ese proceso pues hay un interés de todas las partes para cooperar. Por eso creo que la legislatura no tiene por qué ser necesariamente corta. 2-3 añitos puede durar. Ese horizonte que tú le das, si no los 4 años, al menos sí 2-3, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que habrá un par de presupuestos, veremos momentos tensos. Uno se puede prorrogar, habría 3 años ya. Exacto. O sea que, fíjate, la primera piedra de toque la vamos a tener ya en la próxima primavera de 2024, habrá que elaborar unos primeros presupuestos y ahí veremos, bueno, pues si estas fisuras pueden más que el elemento que cohesiona a la mayoría parlamentaria o no, y dónde están las tensiones y con qué dificultades se pueden sacar estos presupuestos. Bueno, sabemos que la política, Daniel, es el arte de lo posible, ¿eh? Pero ¿cómo se entiende? Y hay gente que no ha logrado comprenderlo todavía, incluso votantes bienintencionados del Partido Socialista. ¿Cómo se entiende que hasta el día 23 de julio el Partido Socialista y sus líderes y Pedro Sánchez estuvieran negando la posibilidad de una amnistía y a partir de ese momento ahora la amnistía parece que es lo que va a responder a los retos que tiene planteados el país? Cuando ha dicho María Jesús Montero y el propio Pedro Sánchez, no, la amnistía va a venir muy bien porque va a solucionar muchos problemas y además incluso van a beneficiar de ella hasta aquellos que están en contra. Este cambio de opinión, ¿cómo se explica, cómo se entiende? Esto es muy complicado hacer desde la política. A ver, es complicado, fíjate, no tanto por la amnistía en sí, que ya es complicado, ¿no? Pero yo creo que lo que hace realmente complicado el momento es la amnistía a cambio de la investidura. Esto es lo que realmente se hace. El precio de la amnistía, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo tengo la sensación, nunca lo sabremos, claro, es un contrafactual, quizás el presidente del gobierno si lo pudiera tener en su hoja de ruta, ¿no? Yo tengo la sensación de que sí, de que en algún momento más adelante habría algún tipo de medida de gracia para solucionar un contencioso que no es de fácil solución, ¿no? No solo el caso de los políticos más señalados, pensamos en Puigdemont o Clara Ponsatí, en fin, más, sino, bueno, pues aquellos funcionarios o personas de la vida civil pues que han abierto la puerta del colegio para poner unas urnas, que firmaron un papel que a lo mejor no tenían que haber firmado, etcétera, y que, bueno, deja esa herida abierta en Cataluña. El caso, la realidad es que esto no estaba en la hoja de ruta, esto es cierto, no estaba en la hoja de ruta, y por lo tanto el precio político a pagar, pues veremos, ¿no? Habrá que evaluarlo. Yo, fíjate, tengo a veces haciendo una comparación, si quieres, un símil un poco futbolero, tengo la sensación de que es algo así como, oye, habíamos planteado que íbamos a jugar el partido de tiki-taka y resulta que el entrenador nos saca un 11 pues muy duro, un central rompepiernas, un centrocampista que no es capaz de crear juego, un partido muy embarrado, muy tosco, buscando el penalti en el último minuto, etcétera, ¿no? Entonces, de entrada a la afición dice, oye, esto no es, yo no había pagado la entrada para esto, ¿no? Pero ¿qué suele ocurrir en estos casos? Que si al final ganas penalti injusto revisado por el VAR en el último minuto y el trofeo va a tus vitrinas, bueno, la historia se va a escribir así. Creo que al final la historia se escribirá en función del resultado final. No sé si es lo más honroso, pero creo que la historia se escribirá según termine. De manera que esto puede quedar en la memoria colectiva como, es verdad, aquella final fue muy embarrada, mucho juego duro, pero ganamos 1-0, o al revés. ¿Cómo íbamos a ganar aquel partido con este planteamiento tan...? Y creo que esta será la evaluación, muy binaria. Creo que no va a haber mucho término medio. O sale bien o sale mal. Quería preguntarte por el protagonismo, desde luego, tremendo de Puigdemont, ¿no? Al final, Carles Puigdemont es el que tiene la llave, el que ha puesto el precio, el que parece que ha dirigido toda la operación destinada a investir al presidente Sánchez. ¿Es Puigdemont un socio fiable, a tu juicio? A ver, yo creo que Partido Socialista y Junts, no solo Partido Socialista, Sumar y el resto de fuerzas, yo creo que es muy evidente que no comparten proyecto político, ni ideológico, ni desde luego modelo de organización territorial del Estado, ni que lo que les une es una necesidad coyuntural. Pues la investidura y la amnistía, esto yo creo que no hay que vestirlo, es así, esta es la realidad. Si es fiable como para que la legislatura dure más, que se puedan llegar a otros acuerdos más allá de la propia ley de amnistía,
el tiempo nos lo irá diciendo. Vuelvo a lo que comentábamos antes. Claro que hay muchas fisuras en esta mayoría parlamentaria. También hay algún pegamento, ¿no? Y ese pegamento es el que hablamos, la necesidad de todas las partes, una vez que se han embarcado en una apuesta política, que yo creo, tengo la sensación de que puede llegar a buen puerto, pero que puede tener un coste también elevado, es una apuesta que tiene riesgo. Bueno, cuando has apostado por algo que conlleva riesgo, tienes un incentivo muy fuerte a que esto termine bien, ¿no? Entonces yo creo que eso va a ser un incentivo para cooperar el tiempo que sea necesario. Otra cuestión es el calificativo de gobierno progresista, pacto progresista. ¿Esto se puede decir en puridad, Daniel, teniendo ese acuerdo con partidos como Junts o como el PNV, que realmente de progresistas o de izquierdistas tiene muy poco, por no decir nada? A ver, yo creo que no se puede hablar de mayoría parlamentaria progresista, es obvio, no la hay. Pero se utiliza a veces, esta mayoría progresista. Bueno, no, yo creo que la mayoría parlamentaria per se no es progresista, esto es obvio. Pues el PNV es verdad que es un centro derecha muy moderado, muy homologable. Pero no es izquierda, desde luego. Pero no es izquierda, ¿no? Y Junts mucho menos. Y Junts mucho menos. Pero si nos referimos exclusivamente al gobierno, el gobierno está formado por dos fuerzas progresistas. Bueno, es un poco jugar al límite del reglamento, pero yo creo que se puede hablar de gobierno progresista sin mayoría parlamentaria progresista. Está bien la distinción. Bueno, ¿cómo calificarías al nuevo y al mismo tiempo viejo gobierno que ha nombrado Pedro Sánchez? Y digo esto porque los periodistas nos lanzamos a decir en todos los medios, va a haber una revolución absoluta en el gobierno, una renovación total, el presidente no va a dejar prácticamente a nadie, y luego al final es verdad que hay pesos pesados que continúan del anterior gobierno con incorporaciones nuevas. Hay dos lecturas diferentes según que se observe a cada uno de los miembros de la coalición. Sumar ha interpretado que tiene que renovar y dar un impulso al proyecto político, además de su proceso de construcción interno de nueva coalición que sustituye a Podemos. Hay muchas caras nuevas, hay perfiles más institucionales de ministros en relación con otras caras de mucho impacto mediático que salen. Ahí hay una buena renovación, nuevos secretarios de Estado, jefes de gabinete, nuevos ministros. Yo creo que en esa parte de la coalición sí hay lo que todos esperamos. En Sumar. En Sumar. No la hay en el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues esto es una pregunta para el presidente del gobierno. Yo sí esperaba el mismo diagnóstico de Sumar, una necesidad, un impulso político, enviar un mensaje más fuerte. Mira, te presento un nuevo gobierno porque empieza una nueva etapa, esta legislatura no va a ser corta. Fíjate, si me creo que no va a ser corta, que estoy preparando un equipo para un maratón, no para un 100 metros lisos. Bueno, la realidad es que el gobierno, por lo menos en la parte socialista, es continuista en los nombres, los ministerios de Estado no cambian de titular, continuista en estructura, prácticamente no hay grandes novedades, el número de ministerios es el mismo, el peso de cada uno de los miembros de la coalición dentro de esos 22 ministerios sigue siendo el mismo. Aparece, sí, un ministerio de Vivienda, que se desgaja del ministerio de Transporte, aparece un ministerio de Infancia y Juventud que se desgaja de derechos sociales, pero grosso modo la foto en políticas, estructura y nombres del gobierno pues es muy parecida a la que teníamos en la anterior legislatura. ¿Te ha sorprendido la resistencia casi numantina de Irene Montero y de Yone Belarra por dejar el gobierno? O sea, ellos querían permanecer en el gobierno y ante la decisión del presidente ya prácticamente anunciada y de Yolanda Díaz de muchos días antes, pues sí que han planteado una batalla de nos echan del gobierno. Tal parecería que se sintieran titulares de los departamentos, de las carteras, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de, ¿cómo te diría?, de distancia con la realidad de la posición negociadora de cada una de las partes. La realidad es que Podemos fue una fuerza parlamentaria que llegó a tener 71 diputados, ¿no? Que tiene 5, y que tiene 5 gracias a que forma parte de una coalición como Sumar. Si el 23 de julio pasado, no sé lo que pasaría ahora, pero la realidad es que cuando se votó el 23 de julio, si Podemos hubiera ido por libre y no hubiera formado parte de Sumar, muy probablemente no tendrían ni 5 diputados, pues habría quedado en 2 o 3 diputados. Bueno, con esa fuerza parlamentaria las exigencias deben ser mínimas. Yo sí creo que Podemos podía haber aspirado a tener responsabilidades de gobierno, incluso a tener algún ministerio, pero no con esta estrategia negociadora maximalista de exigir algo que los números no te permiten exigir.
Bueno, nombres, decías, pesos pesados, ministerios de Estado, y sigue Fernando Grande Marlaska en Interior, José Antonio Álvarez en Exteriores, el equipo económico prácticamente continúa, Nadia Calviño quizá a la espera del BEI, ¿no? Esto es un tema que veremos en las próximas semanas, si realmente se ha resuelto o es una situación transitoria. Porque si efectivamente Calviño sale al BEI como principio, bueno, el Banco Europeo de Inversiones. Exactamente, al Banco Europeo de Inversiones, pues ahí habrá que hacer o bien una remodelación o un fichaje para completar el área económica. Y además, en fin, no va a ser fácil tapar el hueco que deja una ministra vicepresidenta del gobierno como Calviño, que ha tenido una presencia enorme estos últimos 5 años. Sí, sorprende quizá que José Luis Escrivá tenga ahí una cartera un poco desdibujada de transición digital, ¿no? Y que no tenga ya responsabilidades en seguridad social. Bueno, es verdad, se especulaba, ¿no? Una interpretación que está a la espera de que haya un cambio. Yo tengo la sensación de que no. Yo creo que el Ministerio Digital es un verdadero ministerio, tiene competencias en ejecución presupuestaria muy elevadas. Y junto con transición ecológica son las dos grandes apuestas, ya no solo españolas, sino europeas del futuro próximo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un verdadero ministerio, ¿no? No estamos hablando del Ministerio de Consumo de la legislatura pasada, es un verdadero ministerio con competencias importantes. ¿Te sorprendió el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes? Un hombre de absoluta confianza de Pedro Sánchez. Bueno, es una cartera que históricamente han ocupado incluso secretarios de organización, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Álvarez Cascos, Pepe Blanco, creo recordar que Ana Pastor. Ana Pastor, sí, fue ministro de Fomento. Es decir, es un perfil que encaja con esa tradición histórica. Es el Ministerio de Gasto, además. Es el Ministerio de Gasto y, ojo, es un ministerio con mucha granularidad territorial. Es un ministro que recorre España entera, en principio dando buenas noticias, pues porque habla de inversiones, habla de inauguraciones, habla de proyectos, habla de transformación del territorio. Bueno, era un perfil posible dentro de esta tradición histórica, ¿no? De hombre de peso, un perfil duro. Sí, durante años alcalde de Valladolid. Exacto. Fue portavoz nacional del Partido Socialista, recordémoslo. Y fue quien le dio la réplica a Núñez Feijóo en su intento de investidura. No sé, Pedro Sánchez. Es verdad, exacto, correcto. Delegó en Óscar Puente la contestación a Alberto Núñez Feijóo. No, esto denota claramente confianza del presidente del gobierno en este ministro, como yo creo que en el conjunto del gabinete, ¿no? Pero de manera particular, pues es probablemente la incorporación más llamativa al Consejo de Ministros. Luego tenemos a Ereu en Industria, que es probablemente la otra gran incorporación, ¿no? Proveniente del PSC. Y Félix Bolaños. Félix Bolaños, que acumula 3 carteras muy significativas. Ministerio de la Presidencia, es decir, el Ejecutivo, de Relaciones con las Cortes, el Legislativo y el Ministerio de Justicia, Judicial. Es decir, algunos analistas dicen, pues parece el ministro de la amnistía, o el ministro que va a trabajar para hacer posible la amnistía. Sí, una precisión, es todo Poder Ejecutivo. Sí, bueno, todo Poder Ejecutivo. Sus relaciones con al final, el Poder Ejecutivo. Pero sí está claro que el mandato, yo creo que es la interpretación más evidente, el mandato del ministerio o de los ministerios que encabeza Félix Bolaños, pues es aterrizar la ley de amnistía en las mejores condiciones posibles. Persona de confianza del presidente, que ha formado parte de distintas negociaciones, pactos durante todos estos años, y es claramente una de las personas fuertes de este Consejo de Ministros. Abramos la agenda, si te parece, la agenda para los próximos tiempos, agenda que va a marcar la acción de este gobierno. Hablaremos de economía inmediatamente, pero antes te pregunto por una parte fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito judicial. Daniel. Sí, vamos a ver cómo se desarrolla la legislatura en sí. Yo creo que no hay, pues como decíamos, no hay una mayoría parlamentaria suficientemente cohesionada que comparta una visión transversal en todos los temas. Por lo tanto, creo que la agenda regulatoria que nos espera, intuyo que va a ser menos ambiciosa que la legislatura anterior. Creo que el gran esfuerzo se va a centrar siempre, todos los gobiernos, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante, es la que te permite gobernar. Pero yo creo que este va a ser el objetivo en la legislatura que viene y, accesoriamente, pues en función de las circunstancias, pues supongo que cada uno de los miembros de la coalición y de la mayoría parlamentaria pues tratarán también de ser influyentes, de
de pesar en la agenda política, bueno, veremos si hay voluntad y posibilidad de acuerdos más allá del mínimo estricto para que la máquina siga funcionando. Dentro del ámbito económico, y tú eso lo conoces muy bien por tu especialidad, vuelve la disciplina fiscal desde Bruselas. Es uno de los dos grandes temas relacionados con las finanzas públicas que yo creo que van a protagonizar 2024 y los años venideros. El primero son las nuevas normas fiscales europeas que están en suspenso desde la pandemia. Desde la pandemia, ¿no? Que hubo una relajación allí, ¿no? Exacto. Se levanta la excepcionalidad. O sea, y volvemos a lo de antes. Bueno, esto es lo que está en discusión. Si volvemos a lo de antes o a qué volvemos. Y esto debe solucionarse, debe resolverse antes. En principio, es el calendario con el que se cuenta. Antes de que termine el año, deberíamos conocer cuáles son esas nuevas normas fiscales. No necesariamente vamos a volver a las mismas normas fiscales vigentes antes de la pandemia, y ese es el debate. Un debate serio, profundo, en el que básicamente Francia y Alemania tienen una visión no necesariamente la misma, y en donde países como España e Italia pues tendrán mucho que decir en ese debate, que es la recta final de la presidencia española del Consejo de la Unión. Y el otro tema relacionado con las finanzas públicas, que entiendo yo que va a ocupar al menos espacio en la agenda política, es la reforma del sistema de financiación autonómica, por dos motivos. Primero, porque es un tema pendiente de agenda, de reforma estructural, siempre se habla y al final pues nunca se termina de aterrizar. Es un tema complejo que requiere de muchas voluntades, no solo de la Administración Central, sino sobre todo de las comunidades autónomas, pero además porque los acuerdos firmados para sacar adelante la investidura incluyen compromisos en términos de financiación autonómica. Bueno, hablamos de Cataluña, 15.000 millones de euros destinados a enjugar la deuda de Cataluña. Las cifras veremos al final cómo se aterrizan. En principio el compromiso es extensible a todas las comunidades del régimen general, es decir, excepto a las dos forales. Va a requerir algo más que la buena voluntad de la Administración Central, sino cierta armonía en las comunidades autónomas, que es mayormente ahora mismo gobierna el Partido Popular. Es verdad que sin duda, ¿no?, el foco va a estar en Cataluña, pero yo hablaría de otras dos comunidades que son Comunidad Valenciana y Murcia, que objetivamente son las dos comunidades autónomas que yo creo que, en fin, para los que seguimos estos temas, son las dos comunidades que sabemos que están más infrafinanciadas por una cuestión demográfica, pues tienen más población, tienen más necesidades de gasto, pues por una evolución demográfica distinta al de otras comunidades autónomas, y tendrán también algo que decir. Son comunidades muy pobladas que tienen su influencia política y su influencia económica también, así que el debate va a ser a más bandas, no va a ser solo un diálogo entre Administración Central y Cataluña. Y todo esto de la nueva agenda económica para el gobierno en los próximos años, en un panorama en el cual los economistas, Daniel, anunciáis una recesión. Estáis diciendo, cuidado que vienen curvas. Y hay indicadores desde la firma de hipotecas, venta de viviendas, etcétera, etcétera, que lo que están diciendo es, ojo, que la situación puede complicarse, la situación económica. Lo que sí ya sabemos es que el tercer trimestre, el que ya se ha cerrado, el tercer trimestre de 2023, ha sido negativo para el conjunto de la eurozona. Eso ya es factual. Sobre todo por el enorme peso de la economía alemana, que sí que arrastra dificultades, yo creo que singulares, más serias que las de otras economías. No son solo problemas coyunturales, en el caso de Alemania son estructurales, su triple dependencia de Estados Unidos, Rusia y China, en un momento geopolítico muy complicado. Yo creo que España evitará la recesión. El tercer trimestre fue más flojo que la primera mitad del año. El último del año pues probablemente sea también, hablamos de crecimiento, no sé, por decir un número de un 0,2% trimestral. Es un crecimiento flojo, pero seguimos en territorio positivo. Bastante probablemente el primer trimestre de 2024 todavía no sea de lo más boyante, pero el consenso de analistas lo que dibuja es un año 2024 que en conjunto va a ser menos bueno que 2023. 2023, yo creo que la economía española habrá crecido en conjunto, cuando tengamos los datos definitivos, en torno a 2,4%. El año que viene
probablemente crezca más de un punto menos, un 1,2% o algo así, ¿no? Es decir, 2024 va a ser un año de menos actividad económica que 2023. La buena noticia es que irá de menos a más y que nos dejará un panorama de cara a 2025 de normalización de las constantes vitales macroeconómicas en el conjunto de la zona euro. La debilidad de economías como Alemania y otras en la zona euro puede afectar a las exportaciones, claramente. Sí, fíjate que sobre todo la primera mitad del año, los trimestres que siguen a la pandemia, que por cierto esto ya no es la referencia, ya podemos decir formalmente, estadísticamente, que ese periodo se ha cerrado. Ya no tiene mucho sentido estar comparando. ¿Y qué pasa ahora con el último trimestre? Bueno, ya está. Ese debate ya pasó. Ahora hay que mirar hacia el futuro. Ya no tiene tanto sentido estar comparando con lo que pasaba antes de la pandemia. Pero uno de los determinantes del crecimiento del PIB de la economía española era, y yo creo que en cierta medida lo seguirá siendo, el sector exterior. Los últimos meses, el último trimestre, lo que nos dice es que empieza a serlo sobre todo el consumo de los hogares, la demanda interna, lo cual no es mala señal, pero también representa una vulnerabilidad. Es decir, ese motor, ese viento de cola que te daba el sector exterior, ahora mismo no puedes contar con él tanto como en el pasado, pues porque el deterioro del entorno internacional, en fin, es evidente. Bueno, vamos a ver qué ocurre con el empleo. Claro, esa es la clave, ¿no? Que se vea afectado el empleo. De momento no lo está. No lo está de manera significativa. No lo está. Las previsiones es que se siga generando empleo, pero... Esa es la clave de todo. Pero muy difícilmente se podrá seguir generando empleo a la misma velocidad que se venía generando en los últimos años. Eso es evidente. La tasa de paro, normalmente 2024-2025, yo creo que un poco las previsiones es que se estanque ahí en torno al 12%, quizá un poquito menos, podamos romper esa barrera en el 11 y pico por ciento de la población activa, que es verdad que con respecto a nuestro histórico, pues son cifras muy buenas, pero no dejan de ser relativamente elevadas en el contexto europeo. Sí, le pregunto al economista qué relación hay entre la tasa de crecimiento y la tasa de empleo. Pues mira, es una relación muy estudiada, muy teorizada, incluso un coeficiente que lleva un nombre de un economista muy conocido, el coeficiente de Ocon, bueno, más o menos te dice qué tasa de crecimiento del PIB es necesaria para generar empleo. Exacto. Yo creo que en el caso de la economía española ahora podremos estar en torno a 0,7, 0,8. Es decir, si el PIB anual crece un 0,8%, digamos, en el conjunto del año, la economía española es capaz de generar empleo. En otros momentos de la historia no fue así y necesitábamos crecer muchísimo más. Por encima del 1. Exactamente, para generar empleo. Y yo creo que esto se ha moderado. Ahora estamos, en estándares más europeos, ¿no? Bien. Y el gran reto, Daniel, también son las pensiones. Bueno, es uno de los elementos claramente tensionadores de las cuentas públicas en un contexto, comentábamos antes, ¿no?, de nuevas normas fiscales en los que, bueno, las medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia en un primer momento y al shock de precios energéticos derivado de la invasión rusa de Ucrania en un segundo momento deben empezar ya a levantarse, ¿no? En principio se prolongarán 6 meses más hasta junio, es la hoja de ruta con la que trabajamos. Bueno, veremos el deterioro de la coyuntura si permite levantarlas ya definitivamente. Sí, efectivamente las pensiones pesan sobre el conjunto del gasto público. Es un compromiso político, yo creo que ya no es negociable, es decir, ahí no, yo no veo posibilidad de... Están indexadas al IPC y no parece que eso vaya a cambiar. Eso no va a cambiar. Y luego, pues tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Pues que es la evolución de los ingresos, de los recursos del Estado. Yo creo que no hay espacio ahora mismo ni contexto político para hablar de reformas fiscales, ni para grandes novedades, ni subir impuestos, ni crear nuevas figuras. Y no hay consensos parlamentarios para eso. Habrá quizás un trabajo más fino, más de orfebrería, de ajustar estos ingresos, ajustar aquel gasto. La diferencia que esto aquí también a veces hay es una buena variable de ajuste, buena o mala en función de lo que se quiera hacer, entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, que no siempre es lo mismo, porque a veces el debate lo tenemos sobre las cifras presupuestadas y luego las ejecutadas se conocen más tarde, ¿no? Entonces, quiero decir que maneras de apretar las tuercas por la vía de los gastos o de los ingresos, el Ministerio de Hacienda siempre tiene. Bueno, vamos a volver, si te parece, en este tramo final de nuestra conversación a la política.
Hablamos de un año 24, donde tú antes señalabas va a haber elecciones. Va a haber elecciones en la comunidad gallega. En Galicia hay elecciones, va a haber en el País Vasco, como tú antes señalabas, con una característica importante, Daniel, es que se renuevan los cabezas de lista. Lo renueva el Partido Socialista, lo renueva el Partido Popular y también el PNV. Al final Urkullu no será el candidato, será Imanol Pradales. Y también ha dicho Otegi que no será el candidato por parte de Bildu, que va a dar paso a una nueva generación. Es decir, esto dibuja un panorama diferente en el País Vasco. Y creo que es pronto a lo mejor para anticiparlo, pero yo tengo la sensación de que en Cataluña va a pasar algo parecido. Creo que no vamos a ver a Puigdemont encabezando una lista electoral. Con Junqueras tengo alguna duda más, pero me da la sensación de que hay una voluntad genuina de pasar página y de que este ciclo lo que tenía que dar lo dio y hay que pasar página renovar a otro el nuevo. banquillo, ¿no? Renovar el banquillo. Pero no solo el banquillo, sino probablemente el proyecto, ¿no? Pues el PNV ahora tiene un competidor muy serio en el País Vasco que hace 4 o 6 años pues le está disputando el liderazgo, que es Bildu. Exactamente. Que ¿no? podemos encontrarnos con un resultado electoral en donde Bildu sea la fuerza más votada. Sí, de hecho en las municipales y en las en las generales estuvieron. Eso no se ha dado en las autonómicas, pero podría darse. Exactamente, podría darse, ¿no? Y luego las europeas, elecciones europeas en el mes de junio, como tú señalabas, primera semana de junio. ¿Tú crees que va a ser un test o una prueba importante para los partidos? Estas elecciones que de una manera son muy importantes, pero hay que reconocer también que al ciudadano le interesa menos. O sea, hay circunscripción única, también hay que decir esto, que es un elemento fundamental de estos comicios. Y bueno, veremos a ver qué pasa ahí, ¿no? Pues mira, en clave doméstica sí, en clave doméstica es un examen, sobre todo para ver cuánto, vamos a decir, cuál es la diferencia que separa Partido Socialista y Partido Popular en esas europeas, que se pueda medir, si quieres, un poco como el desgaste o el precio a pagar por la investidura a cambio de la amnistía. Yo creo que eso es una lectura a la que va a ser difícil escapar, pero bueno, está la incógnita también, ¿no? ¿Podemos volver a entrar en el Parlamento Europeo, sí o no, y con qué fuerza? No está claro. Las primeras encuestas que aparecen por ahí le dan entre 0 y 1 diputado, o sea que tampoco está clarísimo. Recordemos que Podemos empezó en las europeas, 2014, ¿no? Pero además de la clave doméstica, yo creo que lo realmente relevante es la clave europea. Yo creo que es muy conveniente saber qué tipo de parlamento vamos a tener y qué mayorías se pueden configurar, pues porque estamos en un momento. Siempre es un momento importante de cualquier legislatura, pero ahora la sensación es que Europa pierde el paso en la geopolítica, pierde paso como, si quieres, hasta como potencia económica, tiene un déficit inversor acumulado, tiene una necesidad de hacer frente a la transición ecológica, inversiones energéticas, el reto demográfico es singularmente europeo, distinto al de otras áreas. O sea, hay grandes cuestiones que el próximo Parlamento Europeo pues tiene al menos que orientar estratégicamente la respuesta que quiera dar. Y ahí pues veremos, cómo de fuerte es el grupo conservador, el grupo liberal, el grupo socialdemócrata, los verdes, y son capaces de ponerse de acuerdo sin necesidad de que las posiciones más extremistas, más euroescépticas, puedan hacer de árbitro, ¿no? Que yo creo que es lo que no sería deseable. Elecciones en junio, elecciones en Europa. Y elecciones en noviembre en Estados Unidos. Tiempo habrá para hablar de ellas, pero unas elecciones donde, en principio, Joe Biden se presenta por el Partido Demócrata, Donald Trump parece por el Partido Republicano, ha perdido fuerza Ron DeSantis, el gobernador de Florida, como alternativa a Trump, pero ahora gana Nikki Haley, la que fue en su momento embajadora ante Naciones Unidas. O sea que eso también está en este momento por cerrar. Sí, vamos a ver cómo se cierran las candidaturas definitivas. Y la duda que yo creo que todos tenemos en mente es si Biden, más allá de que haya podido ser un buen, mal o regular presidente, si puede ser un buen candidato, que es distinto, ¿no? Uno puede ser buen presidente, eso no necesariamente lo hace por cuestiones de edad. Por cuestiones de edad. Tiene, si no recuerdo mal, ahora 82 años ya. Sí. Es decir, llegará a las elecciones con 82 años. Y se plantea gobernar hasta los 86. Exactamente, ¿no? Es verdad que Trump tiene 77, tampoco, tampoco es un jovenzuelo ya. Pero bueno, sí, la sensación de falta de vigor, de un poco de debilidad que transmite el candidato demócrata, pues no sé si le puede pasar factura o no. Yo creo que un poquito el temor que tenemos muchos es, que podría ser de unos Estados Unidos con un Trump 2.0, ¿no?
La vuelta de Trump. Exactamente, la vuelta de Trump. Ya lo comentaremos. Para finalizar, simplemente, y volviendo a la política doméstica, te iba a preguntar por el Partido Popular, por Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones, el PP ganó las elecciones del 23 de julio, que mucha gente esto no lo ha olvidado ya, pero no fue capaz de articular una mayoría parlamentaria que le diera la investidura y, por tanto, la presidencia del gobierno a Núñez Feijóo. Ha hecho cambios hace unos días en su equipo, Miguel Tellado como portavoz parlamentario, Cuca Gamarra pasa a encargarse a la Secretaría General en exclusiva. En fin, ¿cómo veis el papel de oposición de Feijóo en estos próximos tiempos? A ver, yo creo que, sin duda, el partido más votado fue el partido más votado. Esto es matemática, no requiere discusión. Para ganar no es lo mismo que gobernar. Sí, pero más allá de eso, que es obvio, yo creo que lo realmente significativo es que el Parlamento está dividido en 3/3. Es decir, el Partido Popular obtuvo un 33% del voto útil, el Partido Socialista un 31,7%, y todos los demás el 30 y pico por ciento. Grosso modo tienes 3/3 del Parlamento. Y ahí se juega el partido, en cómo los dos grandes con su tercio de votos son capaces o no de entenderse con ese tercio restante que es tan España como el rojo y el azul, ¿no? En fin, vamos a ver. Yo creo que sería deseable que ese tercio de votantes del Partido Popular y ese casi tercio de votantes del Partido Socialista tuvieran una interlocución más fluida y más de Estado de la que ahora mismo se percibe, ¿no? Quiere decir que una cosa es la escenografía, pues cuando cualquiera de los portavoces o diputados se suben a la tribuna del Congreso, bueno, todos sabemos que se deben también a una retórica y una escenificación, pero creo que sería bueno que además de eso pues hubiera unos canales de interlocución, como hemos visto, por ejemplo, esta semana en el caso de Doñana, que bueno, pues puede ser un pequeño pasito, a lo mejor no es un tema, pero bueno, pues ahí hemos tenido una pequeña muestra de voluntad recíproca, de entendimiento entre los dos grandes partidos. Creo que eso sería deseable. Con lo que se dijeron Teresa Rivera y Juanma Moreno, ¿eh? Bueno, pues también, pero por eso también tiene valor, ¿no? Sí. Tiene valor decir, oye, mira... Es muy loable, ¿no? Pues además, este país ha estado acostumbrado, Daniel, a que partido de gobierno y partido de oposición lleguen a acuerdos. Se ha ocurrido siempre, ¿no? Exacto. Lo anormal es esto, ese enconamiento tan absoluto que ahora estamos viviendo. Exacto. Yo creo que eso sería la mejor de las noticias que nos podría dar esta legislatura si efectivamente entre Partido Popular y Partido Socialista pues empezase a fluir un poco la conversación, el diálogo, y a lo mejor de manera informal, no tenemos ni siquiera que tener ahí luz y taquígrafos exactamente de cómo respira cada uno en cada cuestión en cada momento. Pero bueno, no sé, yo creo que de momento el clima es bastante de confrontación. Confrontación. Es raro y turbio. Sí. Repasando hoy en este FIC Café la actualidad política, económica y social de nuestro país después de las elecciones, de las negociaciones, la amnistía, la sesión de investidura y el nuevo gobierno. Y repasando también la agenda que tiene España abierta para el año 2024, que está ya a la vuelta de la esquina. Y lo hemos hecho como en otras ocasiones y lo seguiremos haciendo con Daniel Fuentes, que es nuestro analista de cabecera, director de la unidad de análisis de CREA. Para Daniel, muchísimas gracias. Nada, encantado. Aquí nos vemos en la próxima ocasión. Y hasta que tengamos temas que comentar, que seguro que no van a faltar. Nada, no van a faltar. Ya, esto ya seguro. Y a todos ustedes, gracias también por su atención y hasta una próxima edición de FICA Café. FICA Café, pasión por la comunicación.